líquida. Luego viene una parte donde el alimento es grande, que el alimento está muy chiquito. Muy chiquito. En que la estratificación se da por el peso específico que va a mantener estos. Pues acá van a estar un poquito más grandes. ¿Qué se llama la parte semisólida? Semisólida. Y aquí va a estar el alimento más grosero, ese que recién se ha ingerido, digamos. ¿Sí? Hay lo que se conoce como el colchón fibroso. Y esta última parte era la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las fases o la estratificación del alimento. Es importante mencionar que cuando el alimento llega, el alimento va a llegar, digamos que es una parte. Este alimento viene cargado de son moléculas de aire. Por eso, en vez de hundirse, esta va a quedarse aquí. Ahora, aquí y aquí hay microorganismos. Van a ver aquí microorganismos que van a estar adheridos a las paredes del pasto del alimento. Son microorganismos que relacionamos con el alimento. Hay microorganismos que van a estar aquí en la fase líquida también, ¿okay? Ahí viviendo, líquidos. Y otros microorganismos que van a estar dentro de las papilas que tiene el rumbo. Aquí adheridos. Entonces, siempre van a encontrar esa información de los microorganismos que están en esos tres lugares. ¿Okay? Entonces, cuando llegue el alimento, estos microorganismos van a empezar a, digamos, este sea el microorganismo. Estos van a empezar a liberar cosas, sus enzimas. Tienen enzimas tanto externas como enzimas también internas. Entonces empieza a liberar sus enzimas y estas van a empezar a degradar este pastito. Entonces este pastito poco a poco se va a ir haciendo más pequeñito porque la acción de las enzimas, los más microorganismos van a empezar a degradar. Luego este va a tomar elementos que están aquí, los va a engullir, ¿okay? Y acá va a empezar su proceso de glucólisis. O sea, la glucólisis la va a realizar el microorganismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la estructura, estos son monosacáridos, ¿okay? Estos monosacáridos, cuando juntamos de 3 a 4 monosacáridos, lo que se llama oligosacáridos, ¿sí? Y cuando son más de 9, le llamamos polisacáridos. ¿Sí? Digamos que hay más de, como más de 10. ¿Sí? Dependiendo de la organización, cómo se van a unir, estos van a ser diferentes polisacáridos. Tenemos que se van a unir, ¿sí? Con enlaces simples. Alfa 1, 4. Entonces, ustedes que tienen esta composición van a llamarse, por ejemplo, vamos a hacer los almíferos. El almidón es un polisacárido que tiene esa disposición. Nosotros podríamos degradar almidón, ¿qué es? ¿Ustedes pueden degradar almidón? No. ¿Han comido alguna vez se llama a la masa batida? ¿Sí? Cuando usted come masa batida, cuando su mamá preparaba, pues la mía por lo menos me decía que no probara con una cuchara. O sea, cuando probara, no me quiero traer la misma cuchara a la olla. ¿Les ha dicho alguna vez con una eso? ¿Por qué? Sí, porque no se malogra la. Se valora. No me puse chile, no es que esta saliva tiene enzimas y una de las enzimas que tiene van a ser
eso, ¿qué cosa constituye el almidón? El almidón es un carbohidrato de reserva. ¿Okay? ¿La reserva en quién? En la reserva que van a tener las plantas. Las plantas van a guardar su energía como almidón, como gránulos de almidón. Es como nosotros, los mamíferos, ¿cómo guardamos nuestra energía? Guardamos, por ejemplo, grasa, y guardamos depósitos de grasa en diversos lugares, que después lo podemos usar. Obviamente que lo usamos raro porque es difícil utilizar la grasa como fuente de energía. Pero nosotros en los animales, plantas, y la reserva en animales se da a través del glucógeno. Tiene una estructura similar, sí, pero también la ubicación y la distribución de los átomos va a ser diferente. Ahora, el almidón está constituido por dos tipos de carbohidratos: la amilosa y la aminopectina. Esta es una manera, digamos, clara de poder representar ese almidón. En realidad es un polisacarídeo bastante importante. Entonces, como tiene la celulosa, como es un carbohidrato, es un carbohidrato estructural. ¿Por qué es estructural? Porque está formando estructuras. Forma, ¿qué cosa? La pared celular. Entonces, esa pared celular que tiene la célula vegetal, diferente a la célula animal. Entonces, para poder romper estos enlaces, necesitamos las enzimas que tienen los microorganismos. ¿Okay? Necesitamos a ellos, porque si no, vamos a poder hacerlo con la saliva que tienen. Incluso los rumiantes no tienen alfa-amilasa, ¿sí? No lo tienen. Entonces, la alfa-amilasa puede ser saliva y también puede ser pancreática. Ok, entonces cuando llega empieza a degradarse y producto de esta degradación, de esta fermentación, y cuando hablamos de fermentación, vamos a hablar de esos procesos en anaerobios. ¿Okay? Son estos procesos que gracias a la ausencia del oxígeno van a poder producirse. Entonces, ¿qué va a pasar? El microorganismo va a poder utilizar este pasto y como producto final o de desechos, ¿qué va a obtener? Producto final va a obtener para él, ¿okay? Para el mismo microorganismo, ¿qué va a obtener? Va a obtener energía, va a obtener aminoácidos y para el producto proteína. Pero eso es para quién? Para el mismo microorganismo, ¿okay? Él trabaja para él. Entonces, esto va a ser para el mismo microorganismo. Todos. Y productos de desecho va a producir ¿qué cosa? Va a producir CO2, va a producir hidrogenados, ¿okay? Y va a producir ácidos grasos polares. Esos son productos que va a producir, ¿sí? Eso no lo utiliza el microorganismo. Aquí lo que va a utilizar la vaquita es esto: ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles, que son tres, que son el acético, el propiónico y el butírico. Esos tres lo va a absorber la vaquita a través de las paredes del rumenocito. ¿Okay? A través del rumenocito y va a constituir. El ácido acético constituye un precursor de la grasa. El propiónico, precursor de la glucosa. Este también es precursor de la glucosa y grasa. Y este es precursor de la glucosa por el proceso de gluconeogénesis.
pero hasta 2 siempre va a ir quedando aquí 1. Este 1 que queda va a cambiar el ambiente luminal. Va a cambiar el ambiente luminal produciendo lo que conocemos como un descenso del pH. Ese descenso del pH lo vamos a conocer como acidosis. Pero el descenso del pH, aunque sea un descenso solamente de un ratito, no. La acidosis se dice que debe bajar el pH más allá del pH normal del animal, que está entre 6.5 o 6.2, debajo de este, hasta llegar, muchas veces se dice que a 6 o 6.5 o a 5.5. Eso depende de los autores. Y si esto permanece normal hasta 2 a 3 horas, a esto lo podemos llamar acidosis. Pero esta no es cualquier acidosis. La acidosis por acúmulo de ácidos grasos volátiles se le llama una acidosis subaguda. O en términos en inglés se le llama SAD. Subacute ruminal acidosis. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se dará ese incremento de la producción de ácidos grasos volátiles? ¿Cuándo creen? Hemos visto los gráficos anteriores. ¿Cuándo creen? ¿Qué tipo de alimento ustedes creen que producirá mucho ácido graso volátil? Aquel alimento que se fermenta rápido o otro alimento que se fermenta lento. ¿Qué dicen? ¿Será que se fermenta rápido? Sí. Entonces, un alimento que se fermenta rápido es el almidón. ¿Sí? El almidón que está, por ejemplo, en el maíz. Es un alimento de tipo energético. Este maíz, cuando viene la dieta, por ejemplo, de los concentrados, este maíz se va a fermentar rápido. Aquí, la cosa que iba a prevalecer que comunidades microbianas, las comunidades de tipo amiloídicas. Las comunidades amiloídicas son bacterias que van a fermentar el almidón. Ellas fermentan muy rápido, son muy rápidas. Además que el almidón no necesitamos mucho tiempo para fermentarse, porque es simple. Entonces, estas van a empezar a formar mucho ácido graso volátil. Y este ácido graso volátil, cuando está produciendo tanto, y esta absorción es lenta, por lo general, cuando hay dietas que tienen mucho carbohidrato fermentable, van a tender a bajar lo que es el pH y van a veces producir lo que son las acidosis originales subagudas. Esto hace que pueda bajar el pH luminal. Y el bajar el pH luminal hace que el ambiente luminal no sea propicio, no sea bueno para otras comunidades. En ese caso, van a empezar a morir o decaer las comunidades de tipo fibrolíticas y las celulolíticas. Estos van a empezar a decaer, van a empezar a morir. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué va a pasar? Cuando decae el pH, también que habíamos visto, esta caída del pH va a traer consigo que los sensores que van a ver aquí en el lumen capten este descenso del pH y disminuya lo que es la motilidad.
esa definición. Entonces van a empezar a dañar el cuerpo. Dañar el epitelio del cuerpo. Dañan el epitelio del rumen y esto va a traer como consigo cosas, problemas en la absorción. ¿Por qué? Se va a formar lo que se conoce como, es como una úlcera, como se dañan las papilas, se daña este epitelio. ¿Ustedes ven que habrá una buena absorción de esos ácidos volátiles? ¿No? ¿Ok? Cuando se daña el rumen, por un lado, va a haber también disminución de la absorción de los ácidos volátiles y también, por otro lado, como está aquí dañado, esa puede ser puerta de entrada de los microorganismos del rumen hacia otras partes del cuerpo. Por ejemplo, siempre se ha encontrado lo que son abscesos en el hígado. ¿Por qué? Porque los microorganismos empiezan a viajar. ¿Qué más? Esta salina que viaja vía sanguínea hacia diversos lugares. Por ejemplo, a nivel de lo que son los miembros, las extremidades, y lo que van a producir aquí es una vasoconstricción a ese nivel, porque las estadinas van a producir esto, una disminución de la circulación, por ejemplo, en los vasos. Esto va a traer con problemas como la laminitis. ¿Qué más puede traer como consigo? Esta disminución del pH y todo esto, a la larga, uno de los principales signos que vamos a tener es disminución de la producción láctea. Es lo primero. Cuando el animal tiene SARA, es uno de los primeros signos. ¿Qué más? También hay disminución de lo que es la digestión de la dieta. Entonces, ¿qué se ve? Se ven heces sin forma. La forma de las heces de la vaca son como una tablilla, ¿sí? Una, dos. Es así. Es así la forma, ¿sí? Trae una. ¿Sí? Esa es la forma. Pero cuando tienen esto, ¿cómo es? Va a ser como si fuera una diarrea, pero si se ve así sin forma. Además, van a encontrar restos de alimento casi invisible. Es una también de los signos que vamos a ver. Y vamos a tener muchos más signos, pero estos son uno de los principales. ¿Okay? Esto es la disminución de los ácidos volátiles de cosas que podemos decir también, que va a seguir disminuyendo el pH. Entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Sí? Eso es acidosis subaguda. Su compañero debe explicarlo. Si Bolívar debe explicar, debe explicarles. No le pasa nada. No le pasa para que le explique. Pero, ¿qué pasa si es que el animal, por ejemplo, consume celulosa? La celulosa, habíamos dicho que era de fermentación un poco más lenta. ¿Ok? Esta es la fermentación. ¿Qué microorganismos son comunidades que ustedes creen que iban a haber más? Si para el almidón eran las amilolíticas, para la celulosa, ¿cuáles eran? Las comunidades celulíticas. Y aquí no hemos tratado la producción de celulosa molar, que se van a demorar, ¿ok? Se van a demorar, pero entonces
absorción va a ser buena. ¿Qué se va a producir uno y se va a absorber? ¿Sí? Está igual. Por eso es que bajo esta dieta lo que vamos a tener es que estas comunidades fermentan lentamente, van a producir un ambiente luminal adecuado para que las actividades físico-analíticas sigan su proceso de manera lo adecuado y bien. Ahora, ¿por qué se le da maíz concentrado? Al principio se había dicho que esto, como incrementa la producción de los ácidos volátiles beneficiarios del probiótico, va a traer como consigo incremento de la producción láctea. ¿Cuánto se le debe dar? Sí, le mencioné que creo que se le puede dar hasta 50-50. Eso va a depender. Ahorita depende de cómo acostumbremos al animal y a medida de cómo se acostumbre la comunidad microbiana, la microbiota. Si la microbiota se acostumbra, si se le da poco a poco, sigue incrementando, eso va a hacer que sea una mejor performance y que pueda incrementar su tasa de absorción. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar acerca de esta parte para acá, se lo hemos visto. Estos, aquí, como son productos de desecho, recuerden que se van a poder producir también metano de estas solitas también van a eliminarse por el estos son de los ácidos grasos volátiles. ¿Qué pasará con lo que es la proteína? ¿Cómo que lo vamos a ver proteína en las vaquitas? ¿Cómo tenemos proteína? La proteína no espera. Recuerden que así los volátiles lo que les va a dar es energía, ¿sí? ¿Cómo tendrá energía? ¿Cómo tendrá proteína? Ellos van a tener proteína, lo hemos dicho, como de los mismos microorganismos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Cuando llega, debemos dar proteína en la dieta como tal. Pero también esto se llama proteína ¿Cuál es la diferencia entre un carbohidrato y una proteína? O la proteína. ¿Tiene una diferencia entre el carbohidrato y la proteína? Estructural, diferencia. ¿Cómo estructural? ¿Cómo es químicamente? ¿Cómo designamos a los carbohidratos? ¿Cómo son los carbohidratos químicamente? ¿Qué elementos constituyen los carbohidratos? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Ok, muy bien. Y la proteína No es ocho, ¿no? ¿Y la proteína? carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Claro, es el clásico 8. ¿Cuál es la diferencia? Nitrógeno. El nitrógeno. ¿Ustedes creen que el nitrógeno es fácil de encontrarlo? No, es un poco difícil. Nosotros podemos convertir, a partir de proteínas, podemos producir
hemolíticas, ¿quiénes más? Las que producen ureasa, ureolítica, o sea, todas así, dependiendo del sustrato se les puede llamar, ¿sí? Entonces, ellos van a empezar a producir estas enzimas y van a empezar a utilizar ese nitrógeno que está ahí para ellos. ¿Ok? Lo utilizan para ellos. ¿Para qué lo utilizan? Para producir más proteína microbiana. Entonces, este nitrógeno va a ir a un pool que se le conoce como el pool de aminoácidos. En ese pool de aminoácidos va a empezar a repartir el microorganismo para el procesito. Va a haber un momento, incluso de aquí se va a producir ácidos volátiles cuando utilice esto. En un momento va a dar de repente tanto nitrógeno que ya no lo va a poder utilizar el microorganismo. ¿Okay? Dos cosas pueden pasar aquí. ¿Okay? Entonces sí tenemos que tener detenerlos en cuanto a lo que es la alimentación de los rumiantes. Que nosotros tenemos que darle la dieta, ¿qué cosa? Un balance adecuado entre energía y proteína. Si yo no le doy una dieta adecuada, con un nivel de energía bueno y tampoco proteína, ¿qué va a pasar? Los microorganismos, si yo le doy mucha energía, ¿ok? Y baja proteína, ¿qué va a pasar? El microorganismo, que es en realidad que estamos alimentando, lo que va a tener es mucha energía para poder construir proteína microbiana, es decir, para que se la produzca. Pero ¿de dónde va a obtener el nitrógeno? Mire, tiene poco. Entonces aquí, ¿qué será como resultado? Deficiente o baja producción